Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo. Quizás nos estás viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube y por eso, si no lo estás haciendo, quiero invitarte a que ahora mismo, apenas se acabe esa transmisión en vivo, tú vayas y te conectes en nuestro canal de YouTube para que puedas ver todas las series que hemos predicado durante todo este tiempo, que seguramente serán de gran bendición para tu vida. Hoy finalizamos esta primera temporada de la serie Se Busca y estoy absolutamente seguro que cada uno de los mensajes que hemos venido compartiendo sábado a sábado ha venido siendo un complemento para convertirnos en esos adoradores genuinos que Dios está buscando. Por eso, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero invitarte a algo. Y es que nos digas con cuántas personas estás conectado o conectada desde tu dispositivo. Ya sabes que si estás conectado desde un mismo dispositivo con 2 o 3 personas, colocas X2 o X3. Y también nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Para finalizar, quiero pedirte un grandísimo favor. Y es que aproveches este momento para que compartas este link, ya sea si estás desde la aplicación o estás desde nuestra página web, para que otras personas también puedan disfrutar de este final de esta primera temporada de la serie Se Busca. Así que ya iniciamos. Esto es RIS Online. Durante el transcurso de esta serie, ya en los 4 temas anteriores, hemos estado hablando de algo muy puntual. Estamos basándonos en algo que nuestro Señor Jesucristo habló, en una de esos apartes que quizás para muchos pasaron por encima, pero cuando lo leemos a fondo nos damos cuenta que hay un mensaje poderoso, no solamente para la generación que lo escuchó físicamente, sino también para nosotros hoy en este día. Y ese mensaje Él lo transmitió y quedó escrito en Juan 4:23 y dice de la siguiente manera: pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Aquí nuestro Señor está hablando de algo muy puntual, y es que el Padre Celestial está buscando, Él anda en busca de esos adoradores que lo busquen de una forma genuina o en espíritu y en verdad. El motivo por el cual hemos propuesto esta serie es para explorar los requisitos esenciales de un verdadero adorador. Esas características fundamentales que nos desafían a vivir una vida de adoración delante del Padre, para que cuando el Padre Celestial esté buscando esos adoradores genuinos en esta generación, podamos ser tú y pueda ser yo. ¿Cuáles son esas características? Bueno, ya hemos visto que se necesita que un adorador sea alguien que tenga una vida constante de oración. No una vana repetición o sencillamente una palabrería, sino que sepa y entienda que la oración es el medio por el cual Dios permite que su obra perfecta se ejecute en nosotros, una creación que Él está perfeccionando. Luego hablamos a través del quebrantamiento. Y cuando Felipe compartió este mensaje, nos inspiraba a tener un corazón quebrantado delante de Dios. No una falsa humildad, no estar llamando la atención, ni con un espíritu lleno de conmiseración, ni generando lástima en torno a mí, sino tener un corazón quebrantado, entendiendo cuál es la consecuencia de nuestro pecado. Así que un corazón quebrantado es también una característica de un verdadero adorador. Luego hablamos de el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo esencial para poder ser luego redimidos y ser agradecidos por esa redención que solamente obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el pastor Diego nos estuvo hablando acerca de hablar, de confesar, de estar con nuestra boca diciendo lo que nuestro corazón cree. Ahora bien,
Hoy, en esta parte final de esta primera temporada, queremos hablar de algo muy, muy importante. Y por eso te pido que estés absolutamente atento o atenta durante los próximos minutos. Y es que si queremos o anhelamos ser adoradores genuinos en esta generación, necesitamos algo imprescindible. Esto no nos puede faltar. Es algo absolutamente necesario. Y quiero que por favor los que están allí conectados en este momento lo comenten allí para que nuestro anfitrión o nuestra anfitriona pueda ver que ustedes están atentos a la palabra y coloquen allí: es imprescindible tener un mentor. Así es, un mentor. Un líder, alguien que nos guíe y que tenga un poco más de experiencia que nosotros en este camino de la adoración genuina. Para ser adoradores genuinos necesitamos un mentor, un líder, pues este juega un papel fundamental en el desarrollo no solamente espiritual, sino emocional, profesional, como personas. El Señor diseñó la vida espiritual en comunidad y necesitamos que alguien sea una guía para que hagamos de esta vida parte del propósito grande que Dios tiene para con nosotros. Indefectiblemente, la persona diseñada por Dios para poder que nosotros lleguemos a alcanzar ese propósito que Él tiene para nosotros y para que en esta generación podamos ser adoradores genuinos, adoradores en espíritu y en verdad, es un líder o un mentor. Todos los que han marcado la diferencia en su generación han aceptado tener un mentor en su vida. Alguien más con experiencia, alguien que sabía un poco más, alguien que había recorrido una milla más que ellos. Y no solamente estoy hablando de personajes bíblicos, también estoy hablando de personajes que quizás tú conozcas, pues sé que son personas con un renombre. Y lo más curioso es que quizás tú conoces la persona de renombre, pero nunca conociste el nombre de aquel que estuvo detrás o aquella que estuvo detrás impulsando el éxito y la fama, el reconocimiento, pero sobre todo la formación de esa persona. Uno de estos personajes que reconoce haber tenido un mentor fue Leonardo da Vinci, quien su gran mentor, el líder que tuvo allí, el que le enseñó a pincelar, el que le enseñó las formas del cuerpo, el que le enseñó acerca de anatomía, fue Andrea Verrocchio. Y estoy seguro que tú ni siquiera habías escuchado ese nombre en tu vida, pero cuando analizamos la biografía de Leonardo da Vinci, nos damos cuenta que Andrea Verrocchio fue la persona que le enseñó, quien lo mentoreó, quien lo guió para que luego él fuese el gran Leonardo da Vinci. Pero necesitó de alguien que tenía más experiencia que él, quien ayudó a acomodar sus alas para que luego él pudiese volar. Fue imprescindible la ayuda de Andrea Verrocchio. En el deporte hubo un gran basquetbolista, en mi punto personal, el mejor basquetbolista que hasta ahora ha pisado esta tierra, es llamado Michael Jordan. Y Michael Jordan tuvo un mentor llamado Dan Smith. Este fue el hombre que lo tomó desde que él estaba en el bachillerato, que lo llevó a las ligas menores, que estuvo pendiente de sus entrenamientos, que corregía sus dribles, que estaba pendiente para que su técnica fuese apropiada, quien lo ayudó a ejercitarse de la forma correcta. A la gente le encanta ver tu victoria en la cima, pero a nadie le gusta ver el recorrido. A las personas no les gusta ver cuál fue el camino que tuviste que recorrer. Pues bien, este hombre, Dan Smith, fue la persona que le ayudó a Michael Jordan a ser quien es hoy Michael Jordan. Pero no solamente estamos hablando de arte y de deporte, sino que en otros rubros que quizás son tan distantes, también se necesitó de un mentor como Abraham Lincoln. Él fue inspirado absolutamente por un hombre muy brillante llamado Henry Clay, quien tomó todos sus postulados políticos y sus posturas políticas para inspirar a Abraham Lincoln, quien fue la persona que partió, o una de las personas que partió
partió la historia de los Estados Unidos en dos. Por ende, ya sea en el arte, ya sea en los deportes o ya sea en la política, siempre hubo un mentor detrás de esos grandes nombres famosos que quizás tú y yo conocemos. Entonces, en la vida espiritual no es distinto. Para ser adoradores genuinos no es diferente. Necesitamos a alguien que nos mentoree. Si vemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay mentores por toda parte. Vamos a encontrar a un Eliseo dirigido por un Elías. Vamos a encontrar un gran hombre como Josué, ese gran líder mentoreado por Moisés. Encontramos al rey David, el famosísimo hombre que tenía el corazón como el de Dios, quien fue mentoreado por Samuel y por Natán. Que dicho sea de paso, el mentor no solamente está para guiarte en tu camino, sino también para cortarte en algún momento cuando vas a cometer un error. Si nos recordamos, en ese momento donde el rey David cometió uno de esos errores que fue garrafales, una mancha en la vestidura de este hombre que al Señor luego lo levantó y lo perdonó, pero cuando Dios usó a alguien para corregir a David, el único capaz, el único que tenía el carácter y el coraje para ir a hablarle al rey de la forma en que le habló fue Natán. ¿Por qué? Porque él era su mentor. Él no le tenía miedo al rey David. Él sabía que el rey David, por muy rey que fuera, debía rendirle honor y debía rendirle gratitud, pues él, a pesar de ser el rey, tenía un profeta, tenía un sacerdote, y en el mundo espiritual eso se respeta. Y cuando Natán le dijo, el hombre del que te estoy hablando eres tú, para los que quieren buscar esta historia, está en el segundo libro de Reyes, David cayó de rodillas y le pidió perdón al Señor y le dijo la frase que hace también que tengamos una segunda temporada de esta maravillosa serie, y fue cuando David le dijo, dame otra oportunidad, pero te pido, Señor bendito, que quítame el reino, quítame el palacio, quítame la corona, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Por ende, vemos que en el mundo físico, en el mundo material, en el mundo de los deportes, de la política, de las artes, se necesita un mentor. Pero en el mundo espiritual, para ser genuinos adoradores, también necesitamos a un mentor. Ahora bien, ¿cuál es el gran enemigo de esta generación? ¿Por qué a la gran mayoría de jóvenes de hoy en día no les gusta reconocer a un líder, a alguien que esté por encima de ellos, a un guía? Una frase muy corta, de hecho solo 2 palabras: orgullo y soberbia. A la gran mayoría le cuesta reconocer que necesitan la ayuda de otro. Prefieren ir como la serpiente, arrastrados pero con la cabeza en alto, porque les cuesta reconocer por orgullo y por soberbia grandes pecados en la Biblia. De hecho, fue por orgullo que Satanás cayó del cielo. La Biblia es clara cuando dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Pero esta actitud de orgullo y soberbia es la que nos aleja de reconocer a otra persona para que sea nuestro mentor o nuestro líder. Por eso, la frase común dentro de esta generación no es como dijo nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, también humanamente hablando, también tuvo un líder o un mentor. Jesús tuvo un mentor, tuvo un líder al cual se sometió en autoridad y le dijo la frase siguiente: es necesario que así acontezca. Y fue bautizado, es decir, reconoció la autoridad de Juan el Bautista sobre él mismo. Así que si Jesús tuvo a alguien, si Jesús se sometió a la autoridad de alguien, ¿quién eres tú y quién soy yo para creer que vamos a poder andar libres por el mundo? Vamos a poder tener un corazón de adoradores si no nos sometemos a la autoridad de otra persona. La frase que esta generación repite y repite en su corazón y a veces la dice con su boca, no es como nuestro Señor Jesús dijo, hágase tu voluntad. No. Él dice es, hágase mi voluntad. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos que estamos equivocados, en muchas ocasiones queremos perseverar en el error solamente por no darle el gusto al otro de reconocer que tenía la razón.
Esa persona que constantemente nos dice cuidado, mejor mira, ten mucho cuidado, no te metas. Solamente por no dar la razón, por ahí nos vamos. Y cuando llega el estrellón, entonces vamos a llorar solos en un rincón. ¿Por qué? Porque como no lo reconocimos como líder, como mentor, como guía, el mismo orgullo nos hace tragarnos nuestras lágrimas. En vez de ir a reconocerle, ¿sabes? Tenía razón. Perdóname porque tenía razón. Por eso el gran enemigo de nosotros es el orgullo y la soberbia, que no es otra cosa que un espíritu que Satanás usa para hacer perder a esta generación. Por eso te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a tomar decisiones basado en consejos sabios que te da un mentor aquí en la tierra? ¿Entiendes que la figura de un mentor es una figura que Dios ha dado para alcanzar tu propósito y convertirte en un genuino adorador? Y por último te quiero preguntar algo. ¿Tienes un mentor en tu vida? Allí donde usted está, podría sacar su teléfono y llamar a alguien y decirle, líder, o ¿dónde estás? Necesito contarte algo. ¿Tienes a alguien así? ¿O sencillamente tú todavía predicas la frase, hágase conforme a mi voluntad? Por eso quiero contarles una historia que creo que encierra todos los conceptos de mentoría y liderazgo para ser adoradores genuinos, que fue una historia que yo creo que fue Dios el que la colocó en mi corazón porque realmente estaba entre las menos opcionadas para que se usara para este tema, pero al final descubrí que había un tesoro aquí guardado y por eso quiero compartirlo con ustedes. Hoy voy a hablar acerca de la relación entre un líder y un discípulo, entre un mentor y un mentoreado. Hoy voy a hablar de una relación que quizás muchos de ustedes han oído, pero nunca han desmenuzado. Vamos a hablar de un libro que es un tesoro en la Biblia, pero muchas personas lo han despreciado y sencillamente lo leen y dicen, no, sí, muy bonito, pero no saben que esconde unas perlas de liderazgo totalmente relevantes para que podamos convertirnos en verdaderos adoradores. Hoy vamos a hablar de la historia de Ruth y de Noemí, o mejor, de Noemí y de Ruth. Para contextualizar un poco de qué habla esta historia o este libro llamado Ruth, tenemos que entrar a la época del antiguo Israel, en donde todavía se basaban en las leyes del Antiguo Testamento y en donde todavía las leyes de Dios, las leyes del Levítico aplicaban. Ruth se había ido a vivir con su esposo, con su suegra, con su suegro, con su cuñado y su cuñada a la tierra de Moab. Ellos, estando allá, primero tenemos que entender que la tierra de Moab era una tierra que para el pueblo de Dios estaba bajo maldición, pues allá adoraban a otros dioses y servían a otras deidades. Pero al vivir allá, Noemí y su esposo, oriundos de la tierra de Israel, permitieron que sus hijos se casaran con moabitas, cosa que también era desobedecer lo que Dios había dicho. Pero aún así, en medio de esa tierra que estaba bajo maldición, se encontró a una persona que tenía un corazón diferente, y a esa persona se llamaba Ruth, que fue una de las esposas de uno de los hijos de Noemí. Noemí tenía a su esposo y su esposo falleció. Ella quedó viuda y solamente quedó con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Pero en un momento de dificultad, sus 2 hijos también murieron. Así que ella no solamente quedó viuda, sino que quedó sin ningún pariente que se hiciese cargo de ella. Cuando uno no conoce el contexto histórico de esto, se da cuenta que quizás las personas dirían hoy en día, uy, sí, estaba difícil porque estaba sola. No, realmente en aquel contexto histórico no tenía esta mujer llamada Noemí ningún sustento financiero. Así que ella prácticamente pasaba a ser una mendiga en la calle, pues nadie iba a soportarla financieramente. Esta mujer estaba en su peor momento.
Aparte de eso, ya era una mujer de bastante edad. No estaba en un momento como para decir me voy a volver a casar o voy a tener otro hijo, para nada. Ella sabía que lo peor que le podía pasar a alguien en esa época le estaba pasando. Así que llega un momento en que ella abraza a sus dos nueras que también habían quedado viudas, pero eran jóvenes, y les dice: váyanse. Váyanse para que ustedes se consigan un esposo, váyanse para que ustedes puedan rehacer su vida. Ustedes están jóvenes, ustedes lo pueden hacer. Pero aquí es donde viene el primer fragmento, así que acompáñenme por favor para que veamos cuál fue la reacción de las dos nueras, la primera y la segunda. La primera se dio cuenta que la cuñada ya se había regresado, pues dijo: sí, yo todavía estoy joven, yo me puedo devolver, me puedo casar con otra persona. Pero Ruth tomó una decisión diferente y fue quedarse con Noemí. Así que acompáñenme a Ruth capítulo 1 y vamos a leer en este momento solamente del versículo 14 al 18 de la traducción del lenguaje actual, y dice lo siguiente: entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios, vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, yo iré, y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueras, moriré. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Entonces Noemí no insistió más, pues había comprendido que Ruth había decidido irse con ella. En este breve pasaje podemos apreciar la determinación y lealtad de Ruth hacia una persona que en ese momento estaba pasando por la peor situación de su vida. Era una viuda, y una viuda mendiga. Realmente no podía hacer absolutamente nada para poder vivir. Ella tenía que vivir de pedir limosna prácticamente para poder comer algo, pero aún así en esa situación ella había decidido acompañar a su suegra. Lo curioso de esto es lo siguiente: preguntémonos, ¿qué fue lo que hizo Noemí durante su vida, durante los años en que sí tuvo a su esposo y a su hijo, que impactó de tal forma a Ruth para que ella decidiera poder seguir con ella aún en su peor momento? ¿Qué fue lo que ella le enseñó acerca del Dios de Israel? Que ella tomó la determinación de decir: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una frase que quizás podamos pasar como una frase de cajón, pero era una decisión para toda la vida que partía la historia en dos, no solamente para la vida de Ruth, sino también para la vida de Noemí. La relación de mentoría entre Ruth y Noemí se destaca en este pasaje, pues vemos cómo Noemí influyó en la vida de Ruth de manera poderosa, no solamente en su vida social, ni cómo tratar a sus nueras. Noemí le enseñó cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena mujer, cómo ser alguien leal, pero sobre todo le enseñó a conocer el amor de Dios, la lealtad que tenemos que tener hacia el Señor, pues Noemí nunca blasfemó, nunca se quejó del Dios Todopoderoso, aún estando pasando por momentos de dificultad. El liderazgo en la vida del liderazgo de Noemí en la vida de Ruth fue determinante en tres aspectos clave. Primero, fue una influencia espiritual. Noemí, como una mujer hebrea, le enseñó cuáles eran las costumbres del pueblo de Dios. Le enseñó a conocer a Dios en intimidad. Le enseñó a ser una verdadera adoradora. Y los adoradores no solamente adoran en las buenas, sino que también adoran cuando hay momentos de dificultad. A pesar de estar viviendo momentos difíciles, esa decisión de Ruth marcó la diferencia por el resto de sus días. Noemí fue una guía y dirección. Ella era un pilar de apoyo emocional en los momentos de dificultad, en los momentos de duelo y de dolor. Al no solamente Noemí estar enterrando a su esposo, sino también estar enterrando a su hijo. Pero aún así ella se fortaleció en Dios. Y Ruth
quedó impregnada de eso. Y ella quería conocer a ese Dios todopoderoso que era capaz de darle fuerzas al que no tenía absolutamente ningunas. Ella fue un apoyo emocional, un pilar en la vida de Ruth. Por eso Ruth nunca iba a encontrar la fortaleza en su tierra o en sus dioses, sino que ella ahora quería conocer al Dios de Noemí. Quería someterse a las costumbres del pueblo de Noemí. La mentoría de Noemí en la vida de Ruth fue fundamental, pues cuando empezamos a leer el resto de la historia, nos damos cuenta que cuando Ruth salía a recoger espigas, que era una forma de mendigar, por decirlo así, para poder prepararse algo de pan cocido y comer algo, ella no solamente iba y resolvía lo de ella, sino que también salía y recogía un poco más para su suegra. Nunca se olvidó de llevarle algo a su suegra. Si ella recogía 6 espigas, entonces eran 3 para ella y 3 para su suegra. Nunca le sacó ventaja. Nunca fue una persona que trató de avivatar algo a su suegra. Eso marca la diferencia, pues esto nos enseña que como discípulos tenemos que honrar a las personas que nos están mentoreando. También nos enseña que un momento de dificultad en la vida de nuestro líder no quiere decir que no tengan la autoridad para enseñarnos y guiarnos. La generación en la que estamos viviendo es extremadamente superficial y le encanta decir que su líder o su mentor es Elon Musk o Bill Gates o George Soros, o le encantaría decir que su mentor es alguien famoso, pero realmente las personas que Dios está colocando en tu vida ahora para que sean tus líderes y tus mentores, quizás no tengan la fama y el éxito, quizás en este momento estén pasando por una situación como la que en este momento estaba pasando Noemí, pero son los instrumentos ideales para que tú te conviertas en un verdadero adorador. Por eso, cuando nos damos cuenta que Noemí estaba pensando en lo que ahora su nuera necesitaba, entonces se dio cuenta que necesitaba un esposo. Y le dio instrucciones precisas y le dijo: Noemí, ve y haz esto y esto. Y las palabras de Ruth fueron muy claras: haré exactamente lo que me dices. Esto es lo que necesitamos nosotros cuando alguien nos está mentoreando, decirle: haré exactamente lo que dices. Quizás no entiendo por qué me lo estás diciendo, pero haré exactamente lo que dices. Por eso debemos recordar que el orgullo es nuestro peor enemigo cuando estamos siendo mentoreados, cuando nos están guiando a ser verdaderos adoradores. Por eso, así como Ruth encontró en Noemí una figura que la inspiró y la acompañó en su caminar, tú también puedes encontrar un mentor que te guíe y te dé aliento en momentos de victoria, pero también en momentos de dificultad. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: tener un mentor es contar con un guía más experimentado, que te lleva de la mano hacia el propósito de Dios para tu vida. Lo voy a volver a repetir. Tener un mentor es contar con un guía más experimentado, que te lleva de la mano hacia el propósito de Dios para tu vida. Cuando vemos cómo finaliza esta historia, Noemí se encargó de decirle exactamente qué debía de hacer Ruth para conseguir un esposo, un hombre de Dios. Ruth hizo exactamente lo que Noemí la guió a hacer. Ruth se casó con un hombre de Dios que la honró y ya nunca más tuvieron que mendigar, ni ella ni su suegra. Pero no solo eso, sino que este hombre tuvo hijos con Ruth. El hijo de Ruth se llamó Obed. El hijo de Obed se llamó Jesé. Y el hijo de Jesé se llamó David. Así es, el rey David. De una moabita, que era todo lo que el pueblo de Dios rechazaba, Dios sacó a un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque su abuela, su abuelo eran verdaderos adoradores. Así que tenemos que entender que Dios va a hacer algo a través de aquellas personas que tengan la humildad para entender
que necesitamos de alguien más para poder llegar a ser esos verdaderos adoradores que Dios quiere y que Dios está buscando. Necesitamos dejarnos guiar y mentorear por alguien que lleve más tiempo en los caminos de Dios y que nos guíe y nos enseñe cómo conquistar el corazón de Dios en esta generación. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a ser transformado por la influencia de un mentor y permitir que su liderazgo impacte tu vida positivamente? Por eso, este es el desafío de Dios para tu vida. El desafío es el siguiente. Si ya tienes un líder o un mentor, reconoce y valora el legado que ha dejado en tu vida. Agradece a Dios por haberlo puesto en tu camino y por el impacto positivo que ha tenido en ti. Si aún no tienes un líder, no dejes que pase más tiempo sin tener uno. ¿Qué tal si oramos? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de finalizar esta primera parte de la serie Se Busca, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar todo lo que hemos aprendido durante esta serie, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser genuinos adoradores en esta generación, Dios amado. Padre, cambia, transforma, quita, Señor, todo orgullo, toda soberbia y permite, Espíritu Santo, que en humildad podamos aceptar esa formación que viene de parte de tu Santo Espíritu y de parte de una persona que has puesto para que nos guíe en el camino que tú nos has trazado, Señor. Porque te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.